Hola Gianfranco, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista en el marco de FIDOX. Cuéntame cómo estás y cómo está tu participación en esta nueva edición. Gracias por la invitación. Súper contento de estar participando de FIDOX en la parte de cine expandido. Mi exposición se llama Cápsula A1206 y tiene que ver con un edificio que se desconstruyó hace un par de años en el centro de Tokio. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención de la concepción del arquitecto Kurakawa es que concebía las ventanas del edificio como una especie de ojos que miraban a la ciudad. Lo que se muestra en la exposición es el resultado, que tiene que ver con una videoescultura en donde replico el muro, uno de los muros, el muro de la ventana circular, en escala real, que es de fierro con cristal y en donde se proyecta esta imagen que ya hoy es imposible un poco de rehacer porque, como te contaba, el edificio fue desconstruido. Cada cápsula se sacó de las dos torres base A y B y hoy se encuentran en museos en distintos lados de Japón y del extranjero. ¿Cómo llegas a este cruce entre artes visuales, arquitectura y el mundo del cine? Bueno, de partida yo estudié cine, estudié audiovisual, pero durante el proceso de tesis yo propuse una realización de un tipo de videos que ya no cabían como en el formato ni de la tele ni del cine. Entonces eso significó que me derivaran a la Escuela de Artes Visuales. Tiene que ver con una cosa de lenguaje, no solamente en cómo se formula la narratividad, sino de qué manera se presentan las imágenes en el espacio. A mí me interesaba en ese momento mucho sacar las imágenes en movimiento del cuarto oscuro. Y a nivel de formato, por ejemplo, mi trabajo tiene que ver mucho con el encuadre, donde uno pone la cámara, el tiempo, que es como la poética que he ido desarrollando durante los años, ¿no? Detenerme en la observación de fenómenos que no necesariamente son muy espectaculares, pero que en este ejercicio como de contemplación o de paciencia, de mirar algo con detalle, y en ese sentido la arquitectura es una base. O sea, cuando uno empieza a observar el tiempo, eso tiene un link muy directo con el movimiento. Es el movimiento el que te da a entender un poco el tempo de los espacios. Y para recortar el movimiento muchas veces es necesario elementos fijos, y la arquitectura por lo general es fija. Entonces es como un escenario idóneo para recortar las cosas que un poco se mueven o aparecen y desaparecen por sobre una arquitectura. Mi forma de trabajar no tiene que ver como con traducirlas o como con articular una historia, sino básicamente que cada quien tenga una posibilidad de observación en un tiempo determinado y construya su propia historia en relación a lo que va a su reacción ante una imagen. Sí, eso me llama la atención porque entre la exposición que estás haciendo ahora en el marco de FIDOX hay como un encuentro que me parece súper particular, que es como entre Mata Clark y Bill Viola de video, apreciar el video, pero desde la arquitectura apreciar esta como circunferencia que te mete dentro de un espacio que es mucho más arquitectónico, mucho más monumental que esta ciudad que se muestra como acelerada. Me gustaría como quedarme ahí. Cuéntame acerca del movimiento que representa este edificio y cómo llevarlo en esa escala de dinámica a un espacio de instalación. Mira, yo no soy arquitecto, pero lo que me parecía interesante del movimiento metabolista es que propone una arquitectura en los años
60, 70 de futuro. O sea, hay que entrar en un contexto en donde Japón habían caído 2 bombas atómicas y en donde habían desaparecido 2 ciudades, que cambió la historia de Japón y del mundo entero. Entonces se trata de una arquitectura que tiene que considerar, por ejemplo, los medios y las imágenes, que tiene que considerar la movilidad, que se manifiesta como una arquitectura flexible, en donde no necesariamente está esta concepción porque ya es real, o sea, las ciudades pueden desaparecer, ¿ves? Entonces, eso un poco son ciertos como cosas del manifiesto de los metabolistas, y en el caso de la Nakagin Capsule Tower tiene esta posibilidad de que cada departamento es una cápsula que se integra al edificio y que se puede desintegrar. Hay un cruce ahí con una serie de elementos que hacen que en su época eran proyectos muy revolucionarios, muy auténticos, y que, bueno, lamentablemente cuando estas arquitecturas desaparecen, lo que queda son las imágenes. Entonces, mi ejercicio es un ejercicio también documental o de memoria, y cuando hablamos de imágenes, también la arquitectura tiene relación con que las imágenes requieren de un cuerpo para poder existir, ¿no? O sea, en el caso del cine convencional, el cuerpo se lo da a la gran pantalla o la sala de cine. Pero cuando uno no está dentro de una sala de cine, o en mi forma de enfrentar el trabajo, es como pensar cuál es el cuerpo que le quiero dar a mis imágenes, también para que perduren o para que tengan una presencia distinta a la de la pantalla. Entonces, en este caso, es una imagen que al plasmarse dentro de una estructura de fierro y cristal, cobra 3 dimensiones. Entonces, no es una imagen como para mirarla de frente o sentado, sino es una imagen que se puede interpretar corporalmente, ¿no? En donde uno es libre de poder moverse, de poder recorrer, de poder acercarse, mirar en detalle. Ahora, también al estar configurada en una pantalla circular, el ejercicio de lectura de una imagen circular es muy nuevo. Tenemos un setting de cómo ver las cosas, y no necesariamente responde a la naturaleza de las imágenes, sino responde a las convenciones de cómo las imágenes se presentan. ¿Por eso vuelves al paisaje dentro de la imagen en movimiento? Sí, sobre todo porque es un universo desconocido. O sea, uno cree que las reglas de la ciudad son las que imperan en el mundo, y no es así, ¿ves? Entonces, cuando uno se acerca a la naturaleza, como que constantemente una posibilidad de asombrarte de cosas de un mundo desconocido. ¿Okay? Eso es lo que yo trato de plasmar de una u otra forma con mis videos, y por lo general son cosas muy sutiles de la naturaleza. El vaivén del agua, es una cierta puesta de sol, es algo, una atmósfera, digamos, que es muy cercana a la cinematografía. Entonces, cuando yo estoy trabajando, en vez de como pensar en lo que quiero realizar, por lo general tiene que ver con disponerme de una manera ante un lugar, para poder sorprenderme, o para poder encontrar algo en esos lugares que responde a una atmósfera, que responde a un momento único e irrepetible, ¿ves? Que es lo mismo que pasa en la Nakagin Capsule Tower. Esos 10 minutos del loop son 10 minutos que jamás van a volver a existir, menos ahora que ya no existe ni siquiera la torre. Entonces, eso es lo que a mí me atrae trabajar con el video, como que captura la realidad, la vuelve a presentar en otro contexto, en otro lugar, y para mí eso es un acto mágico, ¿no? Y no se ve en ninguna otra cosa. Entonces, este tipo de características para mí son suficientemente sorprendentes como para ensuciarlas, digamos, con otro tipo de cosas. Es como las esfinges de hielo, de estos como paisajes imposibles de alcanzar. Hay algo apreciable que ver en una instalación. Dentro de todo este movimiento tuyo que propones, ¿cómo llevas, por ejemplo, la instalación al campo de la ciudad, que podría ser Santiago, que está llena de periferia, está llena de segregación, está llena como de quiebres en cuanto al acceso y a la movilidad dentro de las personas? Bueno,
Mira, yo respondo un poco a los llamados y a los contextos que existen. En Santiago, por ejemplo, una de mis últimas muestras anterior a FIDOX se llamó La Ventana y fue en Plaza de Armas, en un espacio que se llama 218. Entonces ahí lo que yo quise hacer fue generar un cruce entre el espacio público de la plaza y el espacio privado de la galería. Entonces armé un circuito cerrado y colgué una pantalla por el balcón de la galería. Entonces las personas que estaban dentro de la galería podían ser observadas por las personas afuera de la galería. Y las personas que estaban en la plaza, tanto como el sonido de la plaza invadía el universo de la galería. Entonces eso me parece muy interesante, como utilizar la tecnología para cambiarle la función, de cierta manera, ¿no? O sea, también el circuito cerrado está muy relacionado a la vigilancia, entonces, Panóptico, sí. y pareciera ser que es como la única forma de utilizarlo, pero el circuito cerrado es maravilloso. O sea, tú que nombraste a Bill Viola utilizó un circuito cerrado para observar el reflejo de una gota de agua que cae en un contexto de un estudio. Y eso hace que ese gesto sea absolutamente poético porque ya no es funcional, ¿no? Es algo que te permite como ampliar la percepción que tienes de la realidad. Y yo creo que eso es uno de los grandes roles que tienen los artistas. Y en cuanto al tema ecológico también que has podido instalar en tus diferentes procesos de creación, ¿me podrías comentar acerca de la fascinación que tienes con el agua? Bueno, lo del agua viene porque yo fui nadador de alto rendimiento por 10 años cuando era joven. Entonces pasé 10 años adentro de una piscina. Entonces mi medio era el agua y eso también te genera como una especie de abstracción de la realidad. Cuando estás sumergido bajo el agua, desaparece todo. Eres tú en el agua, tu respiración, tu pensamiento, tu cuerpo. Entonces siempre ha sido un medio que a mí me ha interesado mucho y es un gran representativo del tiempo. Contemplar el agua correr es como las cosas más antiguas que existen, ¿no? Y las representaciones, por ejemplo, orientales, están muy de manos de la representación de los ríos, de las cascadas, de los cerros, representaciones naturales en vertical, a diferencia un poco de la forma de representar de Occidente, que es más como la naturaleza, que es más como en la horizontalidad, lo panóptico. Como la conquista, no sé, está relacionado como la vida, como una perspectiva más asiática, en cambio el territorio de manera occidental se ve como la conquista. ¿Cuánto yo ocupo de este terreno? Me hace mucho guiño a los de los mapas, pero en contraste con lo líquido que fluye hacia abajo y naturalmente. Es que claro, es una palabra importante, la fluidez. La fluidez tiene que ver con el tiempo y con el cambio y con lo flexible. Y ahí es cuando eso es lo muy distinto que es habitar en las ciudades, que buscan un poco lo opuesto, ¿ves? Lo concreto, lo duro, esta verticalidad como que te tapa el horizonte. Entonces la naturaleza claramente responde como a otro canon y las ciudades fueron construidas como dándole la espalda a la naturaleza, entendiendo la naturaleza algo voraz que hay que controlar. Entonces para mí esta posibilidad de estar en ambos lados me parece que me enriquece personalmente. Y por eso siempre trato también de armar un cruce, o sea, traer imágenes de la naturaleza hacia la ciudad también para recordarles a los citadinos que existen como otros mundos o existen también otras formas de configurar las imágenes, ¿ves? Entonces, para mí eso es muy importante porque la evolución del cine, o sea, han pasado muchísimos años, pero el medio en sí yo siento que no ha crecido mucho. Todavía esto como del cine expandido es una rareza y estamos casi en el 2025. ¿Ves? Entonces hay algo ahí que hay que hacerse cargo que tiene que ver con, o sea, en un contexto en donde las imágenes nos han transformado. O sea, y sobre todo ahora que los niños tienen un tablet pegado. Acceso a tantas imágenes. Entonces las imágenes nos hacen quienes somos de una u otra forma, nos manipulan,
pero a la vez están como que no hay tanta reflexión en torno a ellas. O sea, yo creo que ahí hay... Bueno, y en la arquitectura es lo mismo, estamos hechos como estamos rodeados de edificios y construcciones por todos lados. Y la máquina ahí. ¿Dónde están los arquitectos como para generar otro tipo de formas de vida, otro tipo de habitar? Entonces ahí es cuando yo digo, chuta, este es un campo que realmente me interesa, porque efectivamente meterme en la televisión o meterme en el cine convencional no me es tanto de interés, sobre todo también porque hay canales que dictaminan cómo deben ser esas imágenes. O sea, lo interesante del arte es que existe una mayor libertad, entre comillas, de poder... usar los medios y malearlos. Exacto. A favor de lo que uno quiera comunicar. Gianfranco, muchas gracias. Hemos llegado al fin de esta conversación. No nos alcanzó, así que seguramente en algún momento en Uchile TV tendremos otro momento para conversar y conocer más de tu trabajo. Muchas gracias. Feliz de la invitación y bueno, suerte con el programa. Gracias.